Bienvenidos a un nuevo video, esperando se encuentren muy bien. En este video hablaremos del ángulo de referencia y cómo determinar el valor exacto de funciones trigonométricas. Primero, vamos a recordar la definición de lo que es un ángulo en posición normal. Un ángulo en posición normal es aquel cuyo vértice coincide con el origen de coordenadas, el lado inicial coincide con el eje de la X positivo. Su lado terminal puede caer en cualquiera de los cuadrantes. Es importante recordar que el plano cartesiano está dividido en 4 cuadrantes: primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante y cuarto cuadrante. 0 grados, 90 grados, es decir que si tengo un ángulo agudo, este estará en el primer cuadrante. Entre 90 y 180 grados irá el segundo cuadrante. Entre 180 y 270 grados estará el tercer cuadrante. 270 grados y 360 grados, entre dichos valores estará un ángulo del cuarto cuadrante. Vamos a definir lo que es un ángulo de referencia. Un ángulo de referencia es el ángulo formado por el lado terminal del ángulo θ y el eje X. Este ángulo se denomina ángulo de referencia. ¿Cómo lo vamos a determinar? Observemos dos ejercicios. Me piden el ángulo de referencia para θ igual 225 grados. Entonces lo primero que hacemos es graficar nuestro ángulo en posición normal, 225 grados, y observamos que cae en el tercer cuadrante. Por lo tanto, mi ángulo de referencia es el que está aquí marcado de azul. ¿Cómo lo determinamos? Cuando es un ángulo del tercer cuadrante, el ángulo de referencia se lo obtiene θ, ¿sí?, menos 180, menos esta parte de aquí arriba, ¿no? Entonces, en este caso, mi ángulo θ es 225 grados, menos 180, por ende, mi ángulo de referencia es de 45 grados. Vamos a analizar un segundo ejercicio. En radianes, aquí tendríamos 0, pi medios, pi, 3 pi medios y 2 pi. Es decir, que un ángulo agudo está en el primer cuadrante, es un ángulo que está entre 0 y pi medios. Pi medios y pi estaría en el segundo cuadrante. Si un ángulo se encuentra entre pi y 3 pi medios, es un ángulo del tercer cuadrante. Y si es un ángulo que se encuentra entre 3 medios de pi y 2 pi, ese ángulo caerá en el cuarto cuadrante. Vamos a obtener el ángulo de referencia para θ igual 2 pi tercios. Entonces graficamos nuestro ángulo en posición estándar, posición normal, y observamos que 2 pi tercios es un ángulo del segundo cuadrante. Por lo tanto, mi ángulo de referencia, recordemos que es el que está formado por el eje de las X y el lado terminal de nuestro ángulo. Por tanto, aquí observamos que tendríamos 180 grados, ¿no? Para determinar nuestro ángulo de referencia, como estamos en el sistema radian, será pi menos el ángulo θ, en este caso 2 pi tercios. Al realizar la operación, mi ángulo de referencia es pi tercio. Ahora, a partir de la explicación que he brindado en este momento, vamos a determinar el valor exacto de funciones trigonométricas para estos dos ángulos. Previo a determinar los valores exactos, es importante recordar algo mnemotécnico, ¿no?, conocido como el todo sin tacos. Esta palabra a mí me permite saber el signo de las funciones trigonométricas en los cuadrantes. Todo implica que las funciones trigonométricas en el primer cuadrante serán positivas. En el segundo cuadrante, por el sin de seno, solo seno es positivo. Tan de tangente me indica que solo la tangente en el tercer cuadrante es positiva. Y cos de coseno me indica que solo el coseno en el cuarto cuadrante es positivo. Ahora bien, a partir de los ángulos que determinamos en la parte superior, vamos a hallar el valor exacto de la tangente de 225 grados. Entonces, lo primero que vamos a identificar es en qué cuadrante está el 225 grados. Ya lo observamos que está en el tercer cuadrante. Por el todo sin tacos quiero saber si la tangente es positiva en el tercer cuadrante. Y observamos que solo la tangente es positiva. Por tanto, mi resultado
para este valor, para este ángulo, va a ser positivo. Ya observamos cómo determinamos el ángulo de referencia para un ángulo del tercer cuadrante. 225 menos 180 es 45 grados. ¿Para qué me sirve el ángulo de referencia? Para saber con cuál de los triángulos notables o triángulos especiales trabajo. Entonces, tangente de 45, trabajo con este triángulo. Tangente es el cateto opuesto sobre el adyacente. Eso significa que es 1 sobre 1, al dividir queda 1, ¿no? Y positivo lo puedo omitir, en este caso lo estoy explicando por efecto de explicación. Veamos el coseno de 2π3. Sabemos que es un ángulo del segundo cuadrante. Sabemos por el todo sin tacos que en el segundo cuadrante solo seno es positivo, por ende en este ejercicio la respuesta va a ser negativa, porque el coseno en el segundo cuadrante es negativo. Ya aprendimos a sacar el ángulo de referencia, pi menos 2π3, quedándome π3 como ángulo de referencia, ¿no? Entonces, ¿cómo obtenemos el coseno de 2π3? Eso equivale a tener menos por el cuadrante el coseno de π3. Π3, si recordamos, en sistemas sexagesimales 60 grados, por lo tanto trabajo con este triángulo. Sabemos que el coseno es el cateto adyacente sobre la hipotenusa, que es un medio, y por el negativo del signo en los cuadrantes, por tanto nuestro resultado para el coseno de 2π3 es menos un medio. Como resumen, es importante para poder trabajar ejercicios donde no nos permiten el uso de la calculadora, tener en cuenta cómo obtener ángulos de referencia. Esta palabra todo sin tacos que nos permite de alguna otra manera saber el signo de las funciones en los cuadrantes, y también los triángulos notables o triángulos especiales para poder determinar los valores de las funciones que nos solicitan. Muchas gracias por su atención.